Ignoraron al mecánico de 73 años, hasta que reparó 5 autos, con solo un vistazo al motor. El ruido de las herramientas cayendo al suelo metálico resonó en todo el taller. Mis manos ya no son lo que eran antes. A veces tiemblan. A veces... Mitch, 73 años no pasan en vano, aunque mi mente siga tan clara como cuando tenía 20. Recogí la llave inglesa del suelo y la coloqué con cuidado en el tablero. Este taller, el milagro mecánico, ha sido mi vida entera. Cada mancha de aceite en el piso cuenta una historia. Cada abolladura en la pared recuerda un momento. Desde que mi padre me enseñó a distinguir el sonido de un carburador defectuoso con solo escucharlo, supe que había nacido para esto. El calendario en la pared marcaba octubre de 2023. Pero bien podría ser de 1980. El tiempo se había detenido aquí, mientras el mundo exterior cambiaba sin piedad. Los talleres modernos, con sus computadoras y diagnósticos electrónicos, habían ido robándome clientes año tras año. Ya no quedaban muchos que confiaran en el oído y las manos de un viejo mecánico. «Don Héctor, ¿me escucha?» La voz de Ramiro, mi único ayudante, me sacó de mis pensamientos. «Perdón, muchacho. ¿Qué decías?» «Que hoy solo tenemos el Tsuru de Doña Consuelo para revisarme. Y ya es mediodía». Asentí en silencio antes. El taller estaba lleno desde el amanecer. Coches por todas partes, clientes impacientes, el teléfono sonando constantemente. Ahora, un solo vehículo y un silencio que pesaba como plomo. «Ve a comer algo, Ramiro. Yo me encargo del sur en el». Muchacho me miró con esa mezcla de lástima y respeto que tanto detestaba. «¿Seguro, don Héctor? Puedo quedarme y ayudarle». «Seguro. Estos motores viejos y yo nos entendemos mejor a solas». Cuando Ramiro salió, me senté en mi banquito gastado frente al Tsuru de Doña Consuelo. Un modelo 2001, bien cuidado, pero con el cansancio propio de los años. Como yo, la radio vieja en la esquina del taller transmitía noticias locales. Apenas prestaba atención hasta que mencionaron algo que me hizo levantar la cabeza. «Y este fin de semana, el nuevo Toller Autotech celebrará su gran inauguración con revisiones gratuitas para todos los vehículos. Sus modernos equipos de diagnóstico prometen detectar cualquier falla en minutos en Autotech». El flamante taller que habían abierto a 3 cuadras de aquí, con su fachada brillante, sus mecánicos jóvenes con uniformes impecables y toda esa tecnología que yo nunca entendería. Mi hijo Miguel, desde Monterrey, me había enviado fotos del lugar por WhatsApp como diciendo: «Esto es el futuro, papá». El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Carlos, mi vecino de toda la vida. «Héctor, ¿cómo estás, viejo amigo?» «Aquí, luchando contra el tiempo. ¿Qué te trae por aquí? ¿Problemas con tu Volkswagen?» Carlos desvió la mirada, incómodo. Conocía esa expresión. Era la misma que ponían todos antes de decirme que llevarían su auto a otro lugar. En realidad, venía a avisarte que mañana habrá una feria en Autotech. Revisiones gratuitas, descuentos en servicio. Ya sabes cómo es Lucía, mi esposa. Dice que deberíamos aprovechar. Intenté sonreír, pero solo logré una mueca. «Haces bien, Carlos. Los tiempos cambian. Tú siempre serás el mejor mecánico que conozco, Héctor, empero no tienes que explicarme nada». Cuando Carlos se fue, miré alrededor del taller vacío. Las herramientas que había cuidado como tesoros durante décadas. El olor a gasolina y metal que era parte de mi piel en todo parecía susurrarme que el final estaba cerca. Esa noche, en mi pequeña casa vacía desde que Dolores partió, tomé una decisión. No cerraría como un derrotado. Si debía terminar, lo haría con dignidad. Pero antes, visitaría ese famoso Autotech. Quería ver con mis propios ojos que tenía ese lugar que mis 6 décadas de experiencia no podían ofrecer. El sábado amaneció con un sol implacable, típico de Puebla incluso, en octubre. Me puse mi camisa menos gastada y caminé las 3 cuadras que separaban mi taller de Autotech. Desde lejos podía verse el movimiento en globos de colores, música, muchachas, bonitas repartiendo folletos y una fila de autos esperando la famosa revisión gratuita. Me acerqué con cautela, como un espía en territorio enemigo. Nadie me reconoció. Para ellos solo era un anciano curioso, no el mecánico que durante décadas había reparado los coches de medio barrio. El lugar era impresionante. Tenía que admitir, limpio como un hospital, con pantallas digitales por todas partes y equipos que parecían sacados de una película futurista. Los mecánicos, ninguno mayo R de 30 años, llevaban uniformes azules sin una sola mancha de aceite. ¿Puedo ayudarlo, señor?, me preguntó una joven con una tableta en la mano. Solo estoy mirando, respondí.
incómodo. ¿Tiene algún vehículo que necesite revisión Hoggeys gratis? No, gracias. Ya no manejo. La chica sonrió con amabilidad y se alejó hacia clientes más prometedores. Me quedé observando cómo trabajaban. Conectaban los coches a máquinas que escupían diagnósticos en segundos. Apenas tocaban los motores. Todo era rápido, eficiente, aséptico. Estaba por irme cuando escuché una voz familiar, don Héctor. ¿Qué hace usted aquí? Era Javier Mendoza, dueño de la ferretería del barrio. Su camioneta Ford estaba siendo revisada por uno de los jóvenes mecánicos. Lo mismo que todos, Javier curioseando. Es impresionante, ¿verdad? Dicen que pueden detectar cualquier falla en minutos. Asentí sin entusiasmo. Javier había sido cliente mío durante acre. De repente, noté algo extraño en el sonido del motor de su camioneta. Un ligero golpeteo, casi imperceptible para oídos no entrenados, pero claro, como el agua para mí. Tu camioneta tiene un problema en la válvula de admisión, dije. Sin pensar en Javier me miró sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Ni siquiera la ha tocado. No necesito tocarla para escucharla. El joven mecánico, que había estado tecleando en su tableta, levantó la vista con irritación. Disculpe, señor, pero estamos realizando un diagnóstico profesional aquí, y yo solo comentaba lo que escucho. Respondí con calma. El muchacho, cuyo gafete lo identificaba como Daniel Técnico Senior, soltó una risita condescendiente. Nuestro escáner no detecta ningún problema en las válvulas. Probablemente sea solo el ruido normal del motor. Javier me miró. Luego, al joven, claramente, incómodo. Don Héctor tiene buen oído para estas cosas. Los oídos humanos no pueden competir con la precisión de nuestros equipos, interrumpió Daniel. Su camioneta está perfecta, señor Mendoza. Solo necesita un cambio de aceite y filtros. Me alejé, sin decir más. No era mi lugar contradecir a nadie, y menos en su propio territorio. Pero sabía lo que había escuchado. Mientras caminaba entre los autos en fila, mi atención fue captada por un Jetta rojo. Su propietaria, una mujer de mediana edad, discutía acaloradamente con otro de los técnicos. Llevo 3 talleres diferentes, y nadie encuentra qué tiene, exclamaba ella, frustrada. Y ahora ustedes me dicen que todo está bien. Me detuve, intrigado. El motor del Jetta estaba encendido, y nuevamente, mi oído captó algo que las máquinas aparentemente no podían. Un silbido sutil, intermitente. Disculpe. Me acerqué a la mujer. Creo que su auto tiene una fuga en el múltiple de escape. Ambos, la mujer y el técnico, me miraron como si hubiera aparecido de la nada. ¿Y usted quién es?, preguntó el técnico, visiblemente molesto. Solo un viejo mecánico, respondí. Pero ese silbido no es normal. Sí, me permite. Sin esperar respuesta, me incliné hacia el motor. El olor confirmó mis sospechas. Aquí está. Señalé un punto específico. Una grieta pequeña, pero suficiente para causar problemas. La mujer se acercó. ¿Escéptica? ¿Está seguro? Nadie ha podido encontrar nada en semanas. Tan seguro como que el sol saldrá mañana. El técnico, visiblemente incómodo, intervino. Señora, nuestros diagnósticos son precisos. Le aseguro que revise ese punto específico. Insistí. No cuesta nada comprobar. El técnico, más por presión de la mujer que por convicción propia, se inclinó para examinar el punto que yo había señalado. Su expresión cambió gradualmente de escepticismo a sorpresa. Tiene razón, admitió finalmente, con evidente incomodidad. Hay una pequeña fisura aquí. No entiendo cómo el escáner no la detectó. La mujer me miró con una mezcla de asombro y gratitud. ¿Cómo lo supo? Ni siquiera tocó el motor. 55 años reparando coches. Te enseñan a escucharlos, respondí con sencillez. Los motores hablan si sabes cómo prestarles atención. ¿Tiene taller?, preguntó ella, sacando su teléfono. Quiero anotar la dirección. Antes de que pudiera responder Daniel, el técnico que había atendido a Javier, se acercó con paso firme. Había estado observando la escena desde lejos. Señor, le agradecemos su visita, pero está interfiriendo con nuestro trabajo, dijo con tono autoritario. Si no tiene un vehículo para revisar, le pido que se retire. La mujer del Jetta intervino. Él acaba de encontrar un problema que ustedes no pudieron detectar. Fue una coincidencia, respondió Daniel, tajante. Nuestros diagnósticos son sistemáticos y precisos. No de corazonadas. Sentí como la sangre me subía al rostro. No era orgullo herido, era indignación. Toda una vida dedicada a entender los motores, reducida a corazonadas. No son corazonadas, joven, dije, manteniendo la calma. Es experiencia, algo que ninguna máquina puede reemplazar. Para entonces, varias personas se habían acercado,
atraídas por la discusión. Entre ellas reconocí a varios exclientes míos. Don Héctor era Roberto Sánchez, dueño de una flota de taxis. ¿Qué hace aquí? Aparentemente cause problemas, respondí con una sonrisa irónica. Roberto se volvió hacia Daniel. Este hombre es una leyenda en el barrio. Si dice que hay un problema, pueden apostar a que lo hay. Daniel parecía cada vez más incómodo con la atención que estaba recibiendo. Un hombre de traje, que hasta entonces había observado desde la distancia, se acercó. Por su actitud y el respeto inmediato que le mostraron los técnicos, supuse que era el gerente o dueño. ¿Qué sucede aquí?, preguntó, con voz firme. Este señor está interfiriendo con nuestros diagnósticos, señor Vega, explicó Daniel. Está confundiendo a los clientes. El señor Vega, un hombre de unos 40 años con el cabello perfectamente peinado, me miró de arriba abajo. ¿Es usted mecánico? Lo he sido toda mi vida, respondí, sosteniendo su mirada. Héctor Ramírez, del taller El Milagro. Mecánico. En un destello de reconocimiento cruzó su rostro. ¿El taller de la calle Morelos? Mi padre solía llevar ahí su Datsun cuando yo era niño. No esperaba esa respuesta. Por un momento, el señor Vega pareció más un vecino que un competidor. Probablemente lo reparé yo mismo, dije, sintiendo un extraño orgullo. Recuerdo cada coche que ha pasado por mis manos. Vega asintió, pensativo. Luego, se dirigió a la pequeña multitud que se había formado. Señoras y señores, les pido disculpas por esta interrupción. Por favor, continúen con sus actividades. Nosotros resolveremos esto. Se volvió hacia mi señor Ramírez. ¿Podría acompañarme a mi oficina? Me gustaría hablar con usted en privado. No supe si sentirme honrado o preocupado. Iba a amenazarme legalmente por interferir en su negocio. Fuera lo que fuese, no tenía nada que perder. Por supuesto, respondí, y lo seguí a través del impecable taller hasta una oficina en la parte trasera. La oficina del señor Vega era exactamente como esperaba, moderna, minimalista, con diplomas enmarcados en las paredes y una computadora de última generación sobre el escritorio. Me invitó a sentarme en una silla que probablemente costaba más que todos los muebles de mi casa juntos. Don Héctor comenzó sirviéndome un vaso de agua. Debo admitir que me ha sorprendido. No es común que alguien detecte problemas que nuestros equipos pasan por alto. Las máquinas son buenas, señor Vega, pero no tienen intuición, respondí, aceptando el agua. No pueden sentir cuando algo no está bien, aunque los números digan lo contrario. Vega se en su silla, estudiándome con curiosidad. Mi nombre es Alejandro Vega, mi padre, Ernesto Vega, llevaba su Datsun 1978 a su taller. Siempre decía que usted era el único que podía hacerlo ronronear como nuevo. El recuerdo me golpeó como una ola. Ernesto Vega, un hombre amable con bigote espeso y siempre bien vestido. Su Datsun azul metálico era su orgullo. Don Ernesto, sonreí. Claro que lo recuerdo. Un caballero de los pies a la cabeza. ¿Cómo? Estelle falleció hace 5 años, respondió Alejandro, con un dejo de tristeza. Pero el final siguió conduciendo ese Datsun. Decía que era el último coche hecho para durar toda una vida. Lo siento mucho, dije sinceramente. Era un buen hombre. Un silencio respetuoso llenó la oficina por unos segundos. Luego, Alejandro continuó. Don Héctor, seré franco con usted. Autotech representa todo lo que la industria automotriz moderna valora en eficiencia, tecnología, precisión. Invertí millones en este lugar. Pero lo que acabo de ver afuera me hace cuestionar algunas cosas. No supe qué responder. No había venido a buscar validación, ni a dar lecciones. La tecnología es maravillosa, don Héctor, continuó. Nos permite hacer diagnósticos en minutos que antes tomaban horas. Pero quizás hemos perdido algo en el proceso. El tacto, dije, en el instinto, la conexión con la máquina. Alejandro asintió lentamente. Mis técnicos son brillantes con las computadoras, pero pocos han ensuciado sus manos realmente en un motor. Se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde podía verse el taller en plena actividad. Tengo una propuesta para usted, don Héctor. No sé si le interesará, pero me gustaría que la considerara. Lo escucho. Necesito a alguien que enseñe a mis técnicos lo que no pueden aprender de los manuales. Alguien que les muestre que detrás de cada código de error hay un motor real, con personalidad propia. ¿Le interesaría trabajar con nosotros como consultor y mentor? La propuesta me tomó completamente por sorpresa. Yo, enseñando en un lugar como este, a jóvenes que probablemente me verían como una reliquia. No sé, señor Vega. Yo soy de la vieja escuela. No entiendo nada de computadoras ni códigos digitales. Precisamente por eso lo necesitamos.
insistió. Usted aporta lo que nos falta. No le pido que aprenda a usar nuestros equipos. Le pido que enseñe lo que ya sabe. Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta nos interrumpió. Era Daniel, el técnico senior, con expresión preocupada. Disculpe la interrupción, señor Vega, pero tenemos una situación afuera. El BMW del Dr. Mendoza. Ninguno de nuestros diagnósticos detecta el problema y el cliente está muy molesto. Alejandro me miró, como si acabara de recibir la confirmación que necesitaba. Don Héctor, ¿le importaría? No necesito terminar la frase. Me levanté, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. Veamos qué le pasa a ese BMW. Salimos al taller, donde un hombre de unos 50 años gesticulaba furiosamente frente a un BMW Serie 5 último modelo. 3 técnicos lo rodeaban, claramente sobrepasados. «Es inaceptable», exclamaba el hombre. «He traído este auto a 5 talleres diferentes y nadie soluciona el problema. Y usted y su tecnología de punta son una farsa». Alejandro intervino con calma profesional. «Dr. Mendoza, le presento a don Héctor Ramírez, uno de los mecánicos más experimentados de la ciudad. Quizás él pueda ayudarnos». El doctor Mendoza me miró con escepticismo evidente. «¿Y señor, sin computadoras ni equipos? No me haga perder más tiempo». «Solo 5 minutos», pidió Alejandro. «Si don Héctor no encuentra el problema, le devolveremos el dinero de todas sus revisiones anteriores». El doctor Mendoza me miró, de arriba abajo, evaluándome con la misma mirada clínica que probablemente usaba con sus pacientes. Finalmente, con un suspiro de resignación, hizo un gesto hacia su BMW. «Adelante». 5 minutos, ni uno más. Me acerqué al vehículo con calma. Era un BMW CD5, negro, reluciente, con ese aire de superioridad que solo los autos alemanes poseen en un coche que costaba más que todo lo que yo había ganado en los últimos años. «¿Cuál es exactamente el problema, doctor?», pregunté mientras me inclinaba sobre el motor abierto. «Vibra no siempre, solo a veces, especialmente cuando acelero después de estar detenido. Los otros talleres dicen que todo está perfecto, que es normal en este modelo, pero yo sé que no lo es». «Lo siento», asentí. Conocía bien esa frustración, la de saber que algo está mal, aunque todos te digan lo contrario. «Enciéndalo, por favor». El doctor obedeció. El motor cobró vida con ese ronroneo suave y potente característico de los BMW. A primera vista, sonaba perfecto. «Ahora, acelere ligeramente y suelte». Lo hizo Annie, y ahí estaba, casi imperceptible, pero inconfundible para mis oídos entrenados. Una ligera vacilación, como un latido irregular en un corazón. «Una vez más, por favor». Cerré los ojos y me concentré solo en escuchar. No en los datos, no en lo que debería ser, sino en lo que era. El motor me hablaba a mí, contaba su dollar. «Es el sistema de inyección», dije finalmente, abriendo los ojos. «Específicamente, el inyector del tercer cilindro. Está obstruido parcialmente, no lo suficiente para que las computadoras lo detecten como una falla, pero sí para causar esa vibración que usted siente». El doctor Mendoza me miró con escepticismo. «¿Está seguro? En Otomex me hicieron una limpieza completa del sistema de inyección hace apenas un mes. Eso explicaría por qué el problema es intermitente», respondí. «La limpieza ayudó temporalmente, pero si el inyector está dañado, volverá a obstruirse». Daniel, el técnico senior, intervino. «Con todo respeto, don Héctor, nuestro diagnóstico electrónico no muestra ninguna anomalía en los inyectores, porque no está completamente obstruido», expliqué, con paciencia. «La computadora busca patrones específicos de falla. Este inyector funciona, pero no óptimamente. Es como una persona que respira con un poco de congestión ambive, pero no respira bien». El doctor Mendoza parecía intrigado ahora. «¿Y cómo lo arreglamos? Hay que reemplazar ese inyector. No limpiarlo, reemplazarlo». Alejandro Vega, que había observado todo en silencio, se dirigió a Daniel. «Haz lo que dice don Héctor. Reemplaza ese inyector específico». Daniel dudó un momento, pero asintió y se puso a trabajar. Mientras tanto, otros clientes y técnicos se habían acercado, formando un pequeño círculo a nuestro alrededor. Podía sentir sus miradas, algunas escépticas, otras curiosas. Una hora después, con el nuevo inyector instalado, el doctor Mendoza probaba su BMW en el estacionamiento. Su rostro se transformó gradualmente de la duda a la sorpresa, y finalmente a la satisfacción. «Desapareció», exclamó al regresar. «La vibración en simplemente ya no está. Es como si condujera un auto nuevo». Se volvió hacia mí.
con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo pudo diagnosticar en minutos lo que 5 talleres con toda su tecnología no pudieron ver? Antes de que pudiera responder, otro cliente se acercó. Era una mujer joven, con un Nissan Sentra. Disculpen, dijo tímidamente. Escuché lo que acaba de pasar. Mi auto hace un ruido extraño al girar el volante. En 3 talleres me han dicho que es normal, pero sé que no lo es. ¿Podría echarle un vistazo? Miré a Alejandro, quien asintió con una sonrisa. Adelante, don Héctor. Creo que acaba de conseguir una fila de clientes. Fue como si una represa invisible se hubiera roto. Los clientes comenzaron a acercarse uno tras otro. Mi auto hace esto. Nadie encuentra qué tiene. Me dijeron que tendría que cambiar todo el motor. Historias de frustración, de sentirse ignorados o estafados. En cada cosa. Me tomaba mi tiempo. Escuchaba, observaba, asentía. El Nissan Sentra de la joven tenía una bomba de dirección hidráulica a punto de fallar. Un Chevrolet Aveo hacía un ruido metálico, porque uno de los soportes del motor estaba fracturado. Un Honda Civic perdía potencia debido a un sensor de oxígeno defectuoso, que las computadoras no detectaban porque seguía enviando señales, aunque incorrectas. Paramedia Tard había diagnosticado correctamente 5 vehículos diferentes, todos con problemas que los equipos electrónicos habían pasado por alto. La noticia se había extendido como fuego por el barrio. Algunos clientes incluso habían traído sus coches desde otras zonas de la ciudad. Tras escuchar sobre el viejo mecánico que puede diagnosticar cualquier problema con solo escuchar, Alejandro Vega observaba todo con una mezcla de asombro y satisfacción. Los técnicos jóvenes, inicialmente escépticos, ahora me rodeaban con genuina curiosidad, haciendo preguntas, queriendo aprender. ¿Cómo supo que era el soporte del motor y no la suspensión? ¿Cómo distingue entre un problema de bujías y uno de cables? ¿Cómo puede saber qué es el tercer cilindro específicamente? Respondía con paciencia, explicando no solo el qué, sino el por qué. Les mostraba cómo escuchar más allá del ruido obvio, cómo sentir las vibraciones, cómo usar todos los sentidos para comunicarse con la máquina. Al caer la tarde, estaba agotado pero extrañamente revitalizado. Hacía años que no me sentía tan útil, tan vivo. El último cliente se había ido, y los técnicos estaban limpiando el taller. Daniel, quien al principio había sido el más escéptico, se acercó a mí con una expresión diferente en su rostro. Don Héctor, quiero pedirle disculpas por mi actitud esta mañana. Fui irrespetuoso y arrogante. No hay nada que disculpar, muchacho, respondí sinceramente. Cada generación cree que ha inventado la rueda. Es parte de crecer, Daniel sonrió, algo avergonzado. Hoy aprendí más que en 3 años de escuela técnica ANME. Preguntaba si podría enseñarme más sobre cómo escuchar los motores, cómo sentirlos. Antes de que pudiera responder, Alejandro Vega se unió a nosotros. Creo que esa es una excelente idea, Daniel, dijo. De hecho, me gustaría formalizar mi propuesta, don Héctor. Me condujo nuevamente a su oficina, donde me ofreció no solo un puesto como consultor, sino como maestro. Quería que impartiera talleres para sus técnicos, que les enseñara lo que ningún manual o computadora podía en la intuición mecánica, el arte de escuchar y sentir. No puedo ofrecerle un salario comparable al de nuestros ingenieros, admitió, pero le aseguro que será justo. Y más importante aún, su conocimiento no se perderá. Será transmitido a la siguiente generación. La oferta era tentadora, muy tentadora, Ann, pero algo me detenía. ¿Y mi taller?, pregunté. El milagro mecánico ha sido mi vida. No puedo simplemente abandonarlo. Alejandro asintió, comprensivo. Lo entiendo y no le pediría que lo hiciera. ¿Qué le parece esto? Trabaje aquí 3 días a la semana, enseñando a nuestros técnicos. Los otros días, siga en su taller. Incluso podríamos enviarle clientes con vehículos clásicos o casos especialmente difíciles. Era una solución elegante. Podría mi independencia, mi dignidad, y al mismo tiempo, asegurarme de que todo lo que había aprendido en décadas no muriera conmigo. Necesito pensarlo. Es una decisión importante, por supuesto, respondió Alejandro. Tómese el tiempo que necesite. Esa noche, mientras regresaba a casa bajo el cielo estrellado de Puebla, mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. La propuesta de Alejandro Vega representaba todo lo que había deseado sin saberlo en reconocimiento. Respeto, la oportunidad de transmitir mi conocimiento, pero también significaba aceptar que los tiempos habían cambiado, que mi forma de trabajar ya no era suficiente por sí sola. Al llegar a mi pequeña casa, lo primero que hice
fue mirar la fotografía de Dolores en la mesita de noche. Su sonrisa serena parecía decirme algo, como siempre. ¿Qué harías tú, vieja? Le pregunté en voz alta, como si pudiera responderme. ¿Aceptarías el cambio o te aferrarías a lo conocido? Casi pude escuchar su respuesta. Héctor Ramírez, eres el hombre más terco que he conocido, pero nunca has sido tonto. Sabes bien lo que debes hacer. Ann sonreí ante el recuerdo. Dolores siempre había tenido esa habilidad para ver a través de mis dudas, para empujarme hacia adelante cuando me resistía al cambio. Esa noche apenas dormí. Repasaba mentalmente cada diagnóstico que había hecho ese día, cada rostro sorprendido, cada problema resuelto. Y también pensaba en mi taller vacío, en las herramientas que se oxidaban por falta de uso, en el silencio que había reemplazado al bullicio de antaño. Al amanecer, tomé mi decisión. Llamé a Miguel, mi hijo, para contarle lo sucedido. Autotech, el nuevo taller de la avenida, preguntó, sorprendido. ¿Y quieren contratarte como instructor? Así es. ¿Qué opinas? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, papá. Es maravilloso. Siempre supe que eras el mejor, pero me alegra que otros finalmente lo reconozcan. Su entusiasmo era contagioso. Miguel siempre había respetado mi oficio, aunque él hubiera elegido un camino diferente con las computadoras. Entonces, ¿crees que debería aceptar? ¿Tú qué sientes? Esa simple pregunta me hizo reflexionar profundamente. Siento que es una oportunidad de hacer que todo lo que aprendí no muera conmigo, respondí finalmente, de demostrar que la experiencia todavía vale algo en este mundo de máquinas y algoritmos. Ahí tienes tu respuesta, papá. De colgar, me preparé un café y me senté en el pequeño patio trasero. El sol comenzaba a calentar la mañana, y los pájaros cantaban en el viejo naranjo que Dolores había plantado décadas atrás. Pensé en cómo la vida da vueltas inesperadas. Ayer estaba considerando cerrar mi taller, y hoy tenía una nueva oportunidad frente a mí. A las 9 en punto, mi presente en Autotech. Alejandro Vega me recibió con una sonrisa expectante. ¿Ha tomado una decisión, don Héctor? Sí, acepto su oferta, pero con una condición. Lo escucho. Quiero que mis clases no sean solo teóricas. Quiero que sus técnicos ensucien sus manos, que sientan los motores, que aprendan a diagnosticar sin depender exclusivamente de las máquinas. Alejandro sonrió ampliamente. Eso es exactamente lo que esperaba que dijera. Bienvenido a Autotech, don Héctor. Creo que estamos a punto de revolucionar la forma en que entendemos la mecánica en esta ciudad. Esa misma mañana, comenzamos a planificar cómo serían las clases. Alejandro había dispuesto un área especial del taller para mí, con motores de diferentes modelos donde podría enseñar prácticamente. También me presentó formalmente a todo el equipo, incluidos los técnicos más jóvenes que me habían mirado con escepticismo el día anterior. Mi primera clase oficial estaba programada para el lunes siguiente, pero el destino tenía otros planes. Esa misma tarde, mientras terminábamos los preparativos, llegó una emergencia. Un autobús escolar que transportaba a 30 niños de primaria se había quedado varado a mitad de camino durante una excursión. La compañía de asistencia vial había determinado que el problema era grave y necesitaría remolcar el autobús hasta un taller especializado en vehículos pesados. Los niños llevan horas esperando bajo el sol, explicó el conductor, visiblemente angustiado. Algunos padres ya han ido a recogerlos, pero muchos no pueden dejar sus trabajos tan repentinamente. Alejandro me miró. Don Héctor, sé que esto no estaba en los planes, pero ¿dónde está el autobús? Pregunté, interrumpiéndolo. A unos 20 kilómetros, en la carretera a Cholula. Vamos, Ana Alejandro. Daniel y yo nos subimos a una camioneta de servicio equipada con herramientas. Durante el trayecto, el conductor del autobús nos explicó que los mecánicos de la asistencia vial habían diagnosticado un problema en la computadora central y que necesitaría ser reemplazada por completo. Nos dijeron que tardaría al menos 2 días en llegar la pieza, explicó, y costaría una fortuna. Cuando llegamos, la escena era desalentadora. El autobús, un modelo relativamente nuevo, estaba detenido en el arcén. Los niños, de unos 10 años, esperaban sentados a la sombra de unos árboles cercanos, vigilados por 2 maestras que hacían lo posible por mantener el ánimo. Me acerqué al autobús y pedí al conductor que intentara arrancarlo. El motor giró, pero no encendía. Daniel conectó inmediatamente su escáner al puerto de diagnóstico. Confirma lo que dijeron los de la asistencia, informó, tras unos minutos. La computadora central muestra múltiples errores. Recomiendan reemplazo completo. Asentí, pero algo no me cuadraba. Este tipo de fallas masivas suelen tener un origen más simple. Pedí que abrieran el capó y comencé mi inspección manual.
como había hecho miles de veces antes. Revisé conexiones, cables, terminales. Todo parecía en orden a primera vista, pero cuando llegué a la batería, noté algo, una ligera acumulación de sulfato en uno de los bornes. Casi imperceptible, pero estaba ahí. Necesito un cepillo de alambre y agua carbonatada, dije. Daniel me miró confundido. ¿Agua carbonatada? ¿Para qué? Para limpiar la corrosión de los bornes de la batería, expliqué. El ácido carbónico disuelve el sulfato sin dañar las conexiones. Alejandro envió a Daniel a una tienda cercana por el agua, mientras yo seguía inspeccionando. Mi teoría era simple: a la corrosión estaba causando una resistencia eléctrica que afectaba el voltaje que llegaba a la computadora. La computadora, interpretando esto como una falla crítica, se había bloqueado como medida de protección. Cuando Daniel regresó, limpié meticulosamente los bornes de la batería, eliminando hasta el último rastro de sulfato. Luego desconecté la batería completamente durante 1 minuto para permitir que la computadora se reiniciara. Ahora, intente arrancar, le dije al conductor. Todos contuvieron la respiración mientras giraba la llave. El motor tosió 1 vez, 2 veces, y rugió a la vida. Los niños, que observaban desde la distancia, estallaron en vítores y aplausos. El conductor me miró como si hubiera realizado un milagro. Eso era todo. ¿Un poco de corrosión en la batería? A veces, los problemas más complejos tienen las soluciones más simples, respondí. La computadora estaba bien. Solo recibía información errónea debido a la mala conexión eléctrica. Daniel estaba asombrado, pero el escáner mostró claramente errores en la computadora central, porque eso es lo que la computadora creía, expliqué. Los solo saben lo que les dicen sus sensores. Si los sensores reciben información incorrecta debido a un problema eléctrico básico, la computadora llega a conclusiones erróneas. Las maestras se acercaron a agradecernos, y los niños, ahora animados, nos saludaban desde la distancia. Uno de ellos se acercó tímidamente. «¿Usted es mago?», me preguntó con ojos grandes y curiosos. Reí de buena gana, la primera risa genuina en mucho tiempo. «No, pequeño, solo soy un viejo que ha pasado demasiado tiempo con motores». El regreso a Autotech fue muy diferente del viaje de ida. Daniel, quien había sido el más escéptico conmigo, ahora me bombardeaba con preguntas. Quería entender cómo había llegado a esa conclusión, cómo había sabido que el problema estaba en la batería y no en la computadora. Es como cuando un médico experimentado puede diagnosticar una enfermedad con solo mirar al paciente. Intenté explicar: no es magia, es haber visto los mismos síntomas cientos de veces antes. Alejandro conducía en silencio, pero podía ver por el espejo retrovisor que sonreía. Cuando llegamos al taller, ya había corrido la voz sobre lo sucedido con el autobús escolar. Los otros técnicos me recibieron con un respeto que no estaba allí por la mañana. «Don Héctor», dijo Alejandro cuando entramos a su oficina, «creo que acaba de dar su primera clase magistral, aunque no estaba programada». Sonreí sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Solo hice lo que cualquier mecánico con experiencia habría hecho. «Ahí está el punto», respondió Alejandro. «Ya no hay muchos mecánicos con esa experiencia. Me ha adaptado completamente a la tecnología, olvidando las bases fundamentales». Se sentó detrás de su escritorio y sacó unos papeles. «He estado pensando en nuestra conversación de esta mañana, y quiero modificar mi propuesta original». Me tensé ligeramente. ¿Había cambiado de opinión? ¿Ya no me quería como instructor? En lugar de que trabaje aquí 3 días a la semana, continuó, me gustaría proponer una colaboración más profunda. Quiero abrir una sección especial en Autotech llamada Diagnóstico Tradicional, dirigida por usted. Seguiríamos usando nuestra tecnología, por supuesto, pero complementada con sus métodos. La propuesta me dejó sin palabras por un momento. Una sección entera, dirigida por mí. Exactamente. Muchos clientes, especialmente los más experimentados, valoran el toque humano, el diagnóstico personalizado. Usted podría ofrecer eso, mientras entrena a nuestros técnicos en sus métodos. Era mucho más de lo que había esperado. No solo un trabajo temporal como instructor, sino la oportunidad de crear algo nuevo, de dejar un legado real. «¿Why? ¿Mi taller?», pregunté nuevamente. Alejandro sonrió. «Tengo otra idea al respecto. ¿Qué le parecería si convertimos el milagro mecánico en un centro de especialización para autos clásicos? Autotech podría asociarse con usted, proporcionando equipamiento moderno, pero manteniendo la esencia y el nombre de su taller». La propuesta era casi demasiado buena para ser cierta. Mantendría mi independencia, mi identidad, pero con el respaldo de una empresa moderna. Y lo más importante, podría seguir haciendo lo que amaba, en mis propios términos. Necesito tiempo para procesarlo todo,
dije honestamente. Es mucho para asimilar en un solo día. Por supuesto, respondió Alejandro. Tómese el fin de semana para pensarlo. Pero permítame añadir algo más. Mi padre siempre dijo que usted era el mejor mecánico que había conocido. Él valoraba la integridad, tanto como la habilidad técnica. Si él confiaba en usted, yo también lo hago. Esas palabras me llegaron profundamente. Ernesto Vega había sido más que un cliente. Había sido un amigo. Saber que había hablado bien de mí a su hijo, que mi reputación había perdurado a través del tiempo, significaba más que cualquier oferta económica. Salí de Autotech con la cabeza dando vueltas. En menos de 48 horas, mi vida había dado un giro completo, de contemplar el cierre de mi taller, a recibir una oferta que no solo salvaba mi legado, sino que lo expandía. Esa noche, sentado en mi sillón favorito con una taza de café, llamé a Miguel para contarle los nuevos acontecimientos. «Papá, eso es increíble», exclamó cuando terminé mi relato. «Vas a aceptar, ¿verdad?» «Estoy considerándolo seriamente», admití. «Pero tengo miedo, hijo. Miedo de no estar a la altura, de decepcionar a esos jóvenes que ahora parecen admirarme». «Papá». La voz de Miguel se volvió seria. «Toda mi vida te he visto resolver problemas que otros no podían. No es suerte ni coincidencia. Es conocimiento real, ganado con décadas de trabajo duro. Esos jóvenes tienen mucho que aprender de ti». Sus palabras me reconfortaron. Quizás tenía razón. Quizás todavía tenía algo valioso que ofrecer en este mundo de tecnología acelerada. El lunes por la mañana, llegué temprano a Autotech. Había tomado mi decisión durante el fin de semana, después de mucha reflexión y varias conversaciones con Miguel. Alejandro me recibió en su oficina, visiblemente ansioso por escuchar mi respuesta. «Acepto su propuesta, señor Vega», dije sin preámbulos, «pero con algunas condiciones». «Lo escucho». «Primero, quiero mantener el nombre de El Milagro, mecánico para la sección de diagnóstico tradicional aquí y para mí, taller de autos clásicos. Segundo, quiero seleccionar personalmente a los técnicos que trabajarán conmigo. Necesito personas que realmente quieran aprender, no que sean asignadas por obligación». Alejandro asintió tomando notas. «Razonable. ¿Algo más?» «Sí, quiero a Ramiro, mi ayudante actual, como parte del equipo. Es joven, pero tiene potencial y ha sido leal cuando nadie más creía en mí». «Hecho», respondió Alejandro sin dudar. «¿Cuándo quiere comenzar?» «Hoy mismo». Y así comenzó la nueva etapa de mi vida. La noticia de que El Milagro Mecánico se asociaba con Autotech corrió rápidamente por el barrio. Muchos de mis antiguos clientes regresaron, contentos de saber que seguiría atendiendo personalmente sus vehículos. Pero también llegaron nuevos clientes, atraídos por la combinación única de tecnología moderna y experiencia tradicional. La sección de diagnóstico tradicional fue un éxito inmediato. Establecimos un protocolo donde los vehículos primero pasaban por el diagnóstico computarizado y luego por mi inspección personal. En muchos casos, ambos métodos coincidían, pero en los casos difíciles, en esos problemas intermitentes o sutiles que confundían a las máquinas, mi experiencia marcaba la diferencia. Daniel, sorprendentemente, se convirtió en mi alumno más dedicado. Su inicial escepticismo se transformó en genuina curiosidad. Tenía una mente brillante para la tecnología, pero ahora también desarrollaba ese instinto, esa conexión con los motores que va más allá de los datos. «Don Héctor», me dijo un día, mientras diagnosticábamos juntos un Volkswagen con un problema elusivo, «¿cómo aprendió a escuchar los motores de esta manera?» «De la misma forma que tú estás aprendiendo ahora», respondí, prestando atención, equivocándome, volviendo a intentar. No hay atajos, muchacho. Solo horas y horas de práctica consciente. Con el tiempo, establecimos un programa formal de capacitación 2 veces por semana. Impartía clases teórico, prácticas para todos los técnicos interesados. Les enseñaba a usar sus sentidos escuchar los diferentes tipos de ruidos y lo que significaban, a oler los distintos fluidos, a sentir las vibraciones anormales, a observar patrones de desgaste reveladores. «Las computadoras son herramientas maravillosas», les decía, «pero ustedes son más que operadores de máquina. Son diagnosticadores, detectives, solucionadores de problemas. La tecnología debe amplificar su intuición, no reemplazarla». Mi viejo taller en la calle Morelos se transformó, tal como Alejandro había propuesto, en un centro especializado para autos clásicos. Instalamos algunos equipos modernos, pero mantuvimos la esencia del lugar. Las paredes seguían mostrando las mismas fotografías antiguas. Las mismas herramientas vintage colgaban orgullosas junto a las nuevas. Ramiro, mi fiel ayudante, floreció con la nueva responsabilidad. Dividía su tiempo entre Autotech y el taller de clásicos,
absorbiendo conocimientos tanto modernos como tradicionales. Está obteniendo la mejor educación posible, pensaba con orgullo. Un día, aproximadamente 6 meses después de comenzar esta nueva aventura, recibimos una visita especial en Autotech. Era el doctor Mendoza, con su BMW impecable. Venga a hacerle el mantenimiento, dijo, buscándome específicamente, y a agradecerle. Desde que repararon ese inyector, el auto ha funcionado perfectamente. Me alegra escucharlo, respondí sinceramente. El doctor dudó un momento antes de continuar. Sabe, don Héctor, soy cardiólogo. Paso mis días escuchando corazones, detectando murmullos y arritmias que a veces ni siquiera aparecen en los electrocardiogramas. Cuando usted diagnosticó mi auto ese día, me recordó a mí mismo. La tecnología es esencial en mi trabajo, pero al final del día, es mi oído entrenado el que salva vida. Sus palabras me conmovieron profundamente. Nunca había pensado en mi trabajo en esos términos, como algo comparable a la medicina. Pero tenía razón. Ambos escuchábamos, sentíamos, interpretábamos señales sutiles que las máquinas podían pasar por alto. La colaboración entre Autotech y el milagro mecánico se convirtió en un modelo de negocio tan exitoso que comenzaron a visitarnos dueños de otros talleres, curiosos por entender cómo habíamos logrado esta fusión entre lo tradicional. Alejandro, siempre visionario, vio una oportunidad. Don Héctor, ¿qué le parecería si expandimos nuestro programa de capacitación? Podríamos ofrecer cursos para mecánicos de toda la región. La idea me entusiasmó. Ames, 73 Acres. Nunca imaginé que me convertiría en un educador, en alguien que podría influir en toda una generación de mecánicos. Desarrollamos un curso intensivo de 2 semanas, llamado Diagnóstico Integrado, Tecnología y Tradición. Mecánicos de Puebla, Veracruz, Ciudad de México e incluso de lugares más lejanos como Monterrey y Guadalajara comenzaron a inscribirse. Algunos eran veteranos como yo, buscando actualizarse sin perder su esencia. Otros eran jóvenes técnicos que sentían que les faltaba algo en su formación puramente tecnológica. Durante estas clases, me di cuenta de algo importante. No era solo yo enseñando a los jóvenes. También ellos me enseñaban a mí. Me mostraban nuevas tecnologías,